Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para chismecitos, reflexiones y por supuesto, todo lo relacionado con el mundo del espectáculo y las celebridades que tanto amamos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para una nueva aventura juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a una de las actrices más queridas y talentosas del momento, Anderu Parrafoel. Su han leudo bien. Prepárense para un viaje lleno de anu copyright cotas, curiosidades y por Q copyright no decirlo, revelaciones impactantes sobre mi peculiar relación superíndice 3N con Anderu Parrafoel. Asu es como dice el título, Anderu Parrafoel siempre en mi vida, nuestra amistad, revelaciones impactantes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia que les prometo, los va a dejar con la boca abierta, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para Mu. Si son nuevos por AQU, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y a los que ya son parte de esta familia, mil gracias por estar siempre presentes, dejando sus comentarios y dome tanto amor. Su apoyo es mi mayor motivación superíndice 3N para seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora prepárense porque esto se pone bueno. Kizu ese es tu copyright N preguntando, amistad con Anderu Parrafoel. ¿De Q copyright es tú, hablando esta chica? Y es que su copyright que suena un poco loco, especialmente si no conocen mi historia. Pero la verdad es que Anderu Parrafoel ha sido una constante en mi vida, aunque de una forma bastante inusual. No somos amigas en el sentido tradicional de la palabra. No nos tomamos café copyright juntas ni chateamos por WhatsApp. Pero su presencia a Trabu copyright ese de su trabajo y su impacto en la cultura popular, ha marcado momentos importantes de mi vida. Todo comenzó superíndice 3, como para muchos de ustedes, con Senu con diéresis al Capm, esa serie que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N a todos. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi. Estaba pasando por un momento personal complicado, lleno de dudas y ansiedades. Había perdido mi trabajo anterior, un trabajo que aunque no me apasionaba, me daba estabilidad y seguridad. La incertidumbre me carcomía por dentro, la presión superíndice 3N de tener que reinventarme me abrumaba y me sentía completamente perdida en un mar de posibilidades y al mismo tiempo de limitaciones autoimpuestas. Y de repente apareció superíndice 3EDYLDZ en mi pantalla, con su espíritu libre, su determinación superíndice 3N y su capacidad para encontrar la alegría en las pequeñas menosas cosas. Fue como un rayo de sol en medio de la tormenta. Me siento tan identificada con Eda, con su lucha por perseguir sus sueños más menos con su vulnerabilidad y su fuerza interior. La veo a enfrentarse a obstáculos, superar adversidades y nunca rendirse ante las dificultades. Era un personaje complejo con sus propias inseguridades y miedos, pero siempre con una sonrisa en el rostro y una actitud positiva ante la vida. Y a Trabu copyright ese de ella, conecto copyright con Anderu Parrafoel, la actriz que le daba vida a ese personaje maravilloso. Empecu copyright a seguir su carrera, a interesarme por su trabajo y a admirar su talento. Pero no se quedó superíndice 3 au. No solo me cautivo superíndice 3 o actuación superíndice 3N, sino también copyright N su personalidad. Investigando un poco ese sobre ella, descubro que ande también copyright N tenua una historia de superación superíndice 3N personal. Que ha luchado por sus sueños más menos que ha tenido que enfrentar críticas y prejuicios, pero que nunca se ha rendido. Me inspiraba su pasión superíndice 3N por su trabajo, su dedicación superíndice 3N a sus fans y su compromiso con diversas causas sociales. En pocas palabras, Ande se convirtió superíndice 3 en un modelo a seguir para Mu. Ver a Anderu Parrafoel brillar en la pantalla me inspiró superíndice 3 a tomar mis propias decisiones importantes. Por ejemplo, siempre había tenido miedo de emprender mi propio negocio. Tengo a mil excusas, que no tengo a suficiente experiencia, que no tengo a dinero, que era demasiado arriesgado. Me convenco a mí misma de que no estaba hecha para ser empresaria, que era mejor quedarme en mi zona de confort y seguir trabajando para otros. Pero al ver a Eda arriesgándose por sus sueños más menos me di cuenta de que yo también copyright N puedo hacerlo. Me dije a mí misma, si Eda puede luchar por lo que quiere, yo también copyright N puedo. Asu que con mucho miedo pero también copyright N con mucha ilusión superíndice 3N, me lancu copyright a la aventura.
Empecé Copyright a investigar sobre diferentes opciones de negocio, a tomar cursos online y a hablar con personas que ya tenuan sus propias empresas. Descubro que tengo una pasión superíndice 3N por el diseu más menos o y la creatividad, a su que decido enfocarme en esa área. Empecé Copyright a crear mis propios diseu más menos os, a promocionarlos en redes sociales y a venderlos a mis amigos y familiares. Poco a poco mi negocio fue creciendo y me di cuenta de que realmente tengo talento para esto. Y aquí viene la primera revelación superíndice 3N impactante, el nombre de mi negocio, ¿adivinen Q Copyright? Se llama EDA-YLDZ diseu más menos os. Su copyright es un poco cursi, pero no pude resistirme. Era mi forma de homenajear a ese personaje que tanto me había inspirado y a la actriz que le daba vida. Además sento que el nombre tenía una energía positiva, que me recordaba constantemente mi propio superíndice 3 sito y mi pasión superíndice 3N. Y lo curioso es que desde que le puse ese nombre, mi negocio ha ido viento en popa. ¿Serú la magia de Eda? ¿O la energía positiva de Ande? No lo su copyright, pero lo que su copyright es que estoy muy agradecida. Al principio algunos amigos me dijeron que el nombre era demasiado arriesgado, que podría generar problemas legales o de derechos de autor. Pero yo estaba convencida de que no estaba haciendo nada malo, que solo estaba rindiendo homenaje a un personaje que me había inspirado. Además creo que el nombre le dará a mi negocio un toque de originalidad y diferenciación superíndice 3N. Y afortunadamente no me equivocó copyright. El nombre EDA-YLDZ diseu más menos os se convirtió superíndice 3 en mi sello personal y me ayudó superíndice 3 a atraer a muchos clientes que también copyright N eran fans de la serie. Pero la historia no termina aquí. Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a Turquía. Siempre había más menos hado con conocer Estambul, con perderme por sus calles llenas de historia y comprobar su deliciosa gastronomía. La ciudad me fascinaba desde que era new más menos a con sus mezquitas imponentes, sus bazares coloridos y su ambiente multicultural. Además siempre había sentido una gran admiración superíndice 3N por la cultura turca, por su música, su arte y su literatura. Y como fan declarada de Senú con diéresis al Capm, obviamente quiero a visitar los lugares donde se había filmado la serie. Me imaginaba recorriendo los mismos escenarios que Eda y Serkan, caminando por las calles de Estambul, visitando los restaurantes donde habían tenido sus citas románticas y admirando los paisajes que habían servido de telu superíndice 3N de fondo para su historia de amor. Quise hacer de mi viaje una experiencia única e inolvidable. Asu que me puse en contacto con una agencia de viajes que ofrece a tours temáticos de la serie. Investigo copyright en internet, comparo copyright precios y leo reseñas de otros viajeros. Finalmente encontré copyright una agencia que me pareció superíndice 3 confiable y profesional. Y aquí viene la segunda revelación superíndice 3N impactante, resulta que la agencia era propiedad de una antigua compau más menos era de Universidad de Ande Eru Parrafuel. No se imaginan mi emoción superíndice 3N cuando me entero copyright. Era como si el destino estuviera conspirando para acercarme a Ande. No puedo creer que de todas las agencias de viajes que había en Estambul, hubiera elegido precisamente la que era propiedad de una amiga de mi ídola. Obviamente le pedí que me contara todo sobre Ande. Me dijo que era una persona encantadora, muy humilde y trabajadora, y que siempre se había preocupado por sus fans. Me contó superíndice 3 anu copyright cotas divertidas de sus aún más menos os de universidad, de sus sueu más menos os de convertirse en actriz y de sus primeros trabajos como modelo. Me dijo que Ande era una estudiante brillante, que siempre se destacaba en sus clases y que tenía una gran facilidad para los idiomas. Que era una persona muy sociable, que le encantaba salir con sus amigos y que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demu, ese también copyright N me con tu superíndice 3 que Ande siempre había tenido una gran pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N, que participaba en todas las obras de teatro de la universidad y que sou más menos había con convertirse en una actriz famosa. Pero lo ese emocionante de todo fue que mi compau más menos era de Universidad de Ande, sabiendo lo mucho que la admiro, se ofreció superíndice 3 a intentar conseguirme un auto superíndice 3 grafo. No quiero a molestar a Ande, pero tampoco puedo rechazar esa oportunidad única en la vida. Sabía que era una posibilidad remota, pero no quiero a perderme la oportunidad de tener un recuerdo tangible de mi ídola. Asu que le dije que con la esperanza de que no fuera una molestia para ella.
Pasaron varias semanas y no tuve noticias. Empezaba a pensar que ya se había olvidado de mi peticio superíndice 3N, cuando de repente, recibo un mensaje de mi amiga con una foto. Era una foto de Ande Eru Parrafoel sosteniendo un auto superíndice 3 grafo dedicado a Mu. No se imaginan mi alegría. Me puse a llorar de la emoción superíndice 3N. Era como un sueño más menos o hecho realidad. Sentú una conexión superíndice 3N especial con Ande, como si fuera mi amiga o mi hermana. Era un sentimiento indescriptible. El auto superíndice 3 grafo decua, para, con mucho cariño más menos o. Sigue persiguiendo tus sueños más menos os. Ande Eru Parrafoel. Todavía lo tengo guardado como un tesoro. Lo enmarco copyright y lo colgo copyright en mi oficina, para tenerlo siempre presente y recordarme que debo seguir luchando por mis metas. Es un recordatorio constante de que los sueños más menos os se cumplen y de que la inspiración superíndice 3N puede venir de los lugares inesperados. Su copyright que esta historia puede sonar un poco extra más menos a, incluso para algunos un poco obsesiva, pero para Ande Eru Parrafoel ha sido mucho que una simple actriz. Ha sido una fuente de inspiración superíndice 3N, un ejemplo a seguir y una presencia constante en mi vida. Su energía positiva, su talento y su carisma me han ayudado a superar mis propios miedos y a creer en mí misma. Y aunque no seamos amigas en el sentido tradicional de la palabra, siento una conexión superíndice 3N especial con ella, a trabu copyright ese de su trabajo y su impacto en el mundo. Y aquí viene la tercera y última revelación superíndice 3N impactante. Estoy trabajando en un proyecto muy especial que tiene que ver con Ande Eru Parrafoel. No puedo revelar muchos detalles por ahora, pero les puedo adelantar que es algo que me apasiona mucho y que creo que les va a encantar a todos los fans de Ande. Se trata de un proyecto creativo que busca rendir homenaje a su carrera y a su impacto en la cultura popular. Es algo que he estado planeando durante mucho tiempo y que finalmente estoy empezando a materializar. Asu que es tu copyright N atentos a mis redes sociales, porque pronto les daré copyright noticias. Estoy trabajando con un equipo de profesionales talentosos y creativos para hacer de este proyecto algo realmente especial. Quiero que sea algo que Ande aprecie y que sus fans disfruten. Estoy poniendo todo mi corazón superíndice 3N y mi alma en este proyecto, y estoy segura de que será un granu con diéresis copyright cito. En resumen, hoy les he contado la historia de CEU superíndice 3 Ande Eru Parrafoel ha estado presente en mi vida de una manera muy particular. Desde inspirarme a emprender mi propio negocio hasta conseguir un auto superíndice 3 grafo dedicado, su influencia ha sido innegable. Y ahora estoy trabajando en un proyecto que creo que será muy especial para todos sus fans. Espero que les haya gustado esta historia y que les haya inspirado a perseguir sus propios sueños más menos os. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Me encantaría saber qué copyright piensan sobre esta historia. ¿Alguna vez se han sentido inspirados por alguna celebridad? ¿Han tenido alguna experiencia similar a la MOA? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 contenidos. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando vídeos que les gusten y les entretengan. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N me ayudan a crecer y a llegar a personas. Muchísimas gracias por todo su amor y su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden nunca dejen de show más menos ar y de perseguir sus metas. Los quiero.